Era un día como cualquier otro en la tienda High-End Retail. Los empleados se movían rápidamente entre los estantes de ropa de diseño. Su comportamiento profesional enmascaraba algo mucho más siniestro que había pasado desapercibido para la mayoría. La tienda era conocida por su elegancia, sus artículos de lujo y su servicio impecable. Pero había una oscura corriente subyacente que fluía a través de sus operaciones, una que solo unos pocos habían notado y nadie se había atrevido a enfrentar. Eso estaba a punto de cambiar. Jeremiah Carter, el único director ejecutivo negro de toda la cadena, había construido su empresa desde cero. Era conocido por su aguda mente para los negocios, su liderazgo y, sobre todo, su creencia en la justicia. Pero últimamente había comenzado a notar algo inquietante dentro de sus tiendas. Había murmullos de discriminación, susurros de comportamiento racista que solo salían a la superficie cuando los clientes negros entraban en la tienda. Los informes eran esporádicos, pero lo suficientemente consistentes como para que no se los pudiera ignorar. Entonces Jeremiah decidió tomar el asunto en sus propias manos. Jeremiah sabía que si entraba en su propia tienda como él mismo, los empleados se comportarían de la mejor manera posible. Lo respetaban, o al menos temían su autoridad como jefe. Pero Jeremiah quería ver la verdad por sí mismo. Quería saber exactamente hasta qué punto el racismo estaba arraigado en su propio establecimiento. Así que ideó un plan que nadie vio venir. Con la ayuda de un maquillador profesional, transformó su apariencia. Su tono de piel cambió. Una peluca cubrió su habitual apariencia impecable y su ropa se cambió por algo mucho más discreto que su traje habitual. Cuando se miró en el espejo, incluso él apenas reconoció al hombre que lo miraba. Estaba listo. Jeremiah entró en la tienda como cualquier otro cliente. Nadie le prestó especial atención. Ningún saludo respetuoso de los empleados. Ningún saludo cálido que la tienda era conocida por dar. Al principio las cosas parecían normales. Recorrió los estantes, tomó algunos artículos, esperando que alguien se le acercara. Pero pronto el sutil cambio de actitud se hizo demasiado evidente. Un empleado cercano lo miró con desdén y rápidamente se dio la vuelta, como si su presencia no fuera bienvenida. Cuando Jeremiah pidió ayuda, la reacción fue inmediata y fría. Uno de los empleados, un hombre alto llamado Derek, suspiró profundamente y se acercó a él con una mirada de fastidio. ¿Qué quieres?, preguntó Derek con un tono plano y despectivo. Jeremiah preguntó si una chaqueta específica venía en otra talla, a lo que Derek apenas miró el artículo antes de responder. «No creo que puedas permitirte eso. ¿Por qué no buscas en la sección de ofertas?» Jeremiah se sorprendió. No fueron solo las palabras, aunque eran bastante malas. Fue el desprecio en los ojos de Derek, la suposición de que Jeremiah, debido a su raza percibida, no pertenecía a la tienda. Se movió por los pasillos, continuando su prueba, y cada empleado que encontró lo trató con una actitud similar. Apenas hicieron contacto visual. Le hablaron con condescendencia, y cuando finalmente fue a la caja registradora a comprar algo, la cajera, una joven llamada Amanda, se aseguró de manejar su dinero con el menor contacto posible. No se trató de un solo empleado, no fue un incidente aislado. Todas las personas con las que se encontró Jeremiah mostraron el mismo comportamiento racista y desagradable. No tenían idea de que el hombre al que menospreciaban, el hombre al que intentaban expulsar de la tienda, era la misma persona que firmaba sus cheques de pago. Al final de su experiencia de compra, Jeremiah se paró en la entrada de la tienda, asimilando todo el peso de lo que acababa de presenciar. Era peor de lo que había imaginado. El racismo era omnipresente, incrustado en cada interacción. Había visto suficiente. Regresó a casa, se quitó el maquillaje y dejó que la gravedad de la situación se asentara. A la mañana siguiente, Jeremiah llegó a la tienda con su atuendo habitual. Traje elegante, zapatos lustrados, una expresión tranquila pero seria en su rostro.
Los empleados se pusieron un poco más erguidos cuando lo vieron entrar, un marcado contraste con la forma en que lo habían tratado el día anterior. Convocó una reunión. Todos los empleados se reunieron en la parte trasera de la tienda, confundidos, pero con respeto, mientras Jeremiah se paraba frente a ellos. «Necesito hablar con todos ustedes sobre algo muy serio», comenzó. Su tono era tranquilo, pero había una intensidad detrás de sus ojos que hizo que todos prestaran mucha atención. «Ayer entré a esta tienda como cliente, no como su jefe, sino como una persona normal que quería comprar aquí». Hubo un murmullo de confusión entre los empleados. Derek se movió nervioso. Amanda parecía confundida, pero nadie dijo nada. «Me disfracé», continuó Jeremiah. «Me hice pasar por alguien que no reconocerías. Y lo que experimenté fue perturbador». La sala se puso tensa mientras Jeremiah detallaba los eventos del día anterior. Todavía no mencionó nombres, pero describió los tonos condescendientes, las miradas despectivas, el claro sesgo racial que había teñido cada interacción. «No estoy solo decepcionado», dijo finalmente. Su voz se volvió más tranquila pero no menos poderosa. «Estoy enojado. Enojado porque este tipo de comportamiento esté sucediendo en mi tienda. Enojado porque piensas que es aceptable tratar a las personas de manera diferente, según el color de su piel». Ahora la sala estaba completamente en silencio. Algunos empleados tenían los ojos muy abiertos por la sorpresa. Otros miraron al suelo, incapaces de sostener la mirada de Jeremiah. El rostro de Derek estaba pálido y Amanda se mordía el labio, claramente consciente de que había sido parte del problema. «Y no lo voy a tolerar», dijo Jeremiah con firmeza. «Esto termina hoy». Pero Jeremías tenía más que palabras para sus empleados. Quería que entendieran verdaderamente el dolor que habían causado, que sintieran el peso de la discriminación que habían repartido tan fácilmente. «A partir de mañana», anunció, «cada uno de ustedes vivirá una experiencia propia. Serán transformados como yo. Se disfrazarán de clientes negros y los llevaré a tiendas y establecimientos donde se enfrentarán exactamente al tipo de trato que han estado dando». Los empleados estaban atónitos. Nadie se atrevió a protestar, pero las miradas en sus rostros lo decían todo. Estaban aterrorizados. Jeremías no se inmutó. Sabía que esa era la única manera de hacerles entender. Al día siguiente, uno por uno, cada empleado recibió la misma transformación que había experimentado Jeremías. Fueron disfrazados de hombres y mujeres negros, enviados al mundo con Jeremías a su lado. Los papeles se habían invertido. Ahora eran ellos los que se enfrentaban a las miradas despectivas, a los hombros fríos, al racismo abierto. En las tiendas de ropa los ignoraban. En los restaurantes los sentaban en la parte de atrás o no les servían. En las tiendas de conveniencia los seguían. Les preguntaban por sus intenciones. Los trataban como criminales antes de que siquiera dijeran una palabra. Al final del día, los empleados estaban devastados. Derek, que había sido tan arrogante unos días antes, estaba visiblemente conmocionado. Amanda tenía lágrimas en los ojos. Todos habían sentido el aguijón del racismo de primera mano y había roto algo dentro de ellos. Cuando regresaron a la tienda, Jeremiah los reunió una vez más. «Ahora lo saben», dijo en voz baja. «Ahora lo han sentido. El dolor, la humillación, la ira. Esto es por lo que han estado haciendo pasar a la gente día tras día, y ahora se detiene». Los empleados asintieron, algunos demasiado abrumados para hablar. Derek dio un paso adelante, con la voz ronca. «Lo siento mucho», dijo. «No me di cuenta, no entendí». Jeremiah lo miró, su expresión se suavizó un poco. «No basta con lamentarse, Derek. Debes cambiar. Todos ustedes deben hacerlo, y yo te ayudaré a hacerlo». A partir de ese día, la tienda fue diferente. Jeremiah implementó una nueva capacitación, centrándose en la empatía, el respeto y la importancia de tratar a cada cliente con dignidad, sin importar quiénes eran o de dónde venían. Pero no se detuvo allí.
Cada semana después del cierre de la tienda, los empleados pasaban una hora trabajando con organizaciones locales, identificando otros negocios con prácticas racistas similares. Se asociaron con abogados, fuerzas del orden y activistas para erradicar la discriminación donde quiera que prosperara, convirtiendo sus propios errores en una fuerza para el bien. Fue un largo viaje, pero con el tiempo, los empleados cambiaron. Aprendieron, crecieron y bajo el liderazgo de Jeremiah, se convirtieron en defensores de la igualdad, utilizando sus propias experiencias para educar a otros. A medida que las semanas se convertían en meses, Jeremiah y su equipo siguieron adelante con su misión: erradicar el racismo en su comunidad. Después de cada jornada laboral, reservaban un tiempo para centrarse en su misión más amplia: localizar negocios, tiendas y restaurantes en los que habían oído hablar de prácticas discriminatorias. No fue fácil. Algunos propietarios y empleados negaron las acusaciones. Otros se pusieron a la defensiva, pero Jeremiah y sus empleados, ahora iluminados, tenían algo poderoso de su lado: empatía y experiencia. Juntos, visitaron cada establecimiento e iniciaron conversaciones que a menudo eran incómodas pero necesarias. Hablaron desde el corazón, recurriendo al dolor que ellos mismos habían experimentado durante su operación encubierta. Poco a poco, empezaron a ganarse a la gente, no a través de la fuerza o la agresión, sino a través del poder de la comprensión. Una noche, después de la hora de cierre, Jeremiah reunió al equipo para una de sus sesiones informativas habituales. El equipo se había convertido en una especie de familia, unida por un objetivo común. Derek, que había sido el más resistente al principio de este viaje, habló y compartió los detalles de una interacción que había tenido ese mismo día. Fui a una cafetería que había sido denunciada por rechazar a clientes negros. Comenzó Derek, con su voz más humilde que nunca. Al principio el dueño no me escuchaba, pero yo simplemente seguía hablando. Le dije cómo se sentía estar en el lado receptor de todo eso, cómo te va destruyendo poco a poco. Y después de un rato, algo cambió en sus ojos. Se quedó en silencio. De hecho, se disculpó y dijo que no se daba cuenta de lo malo que era. La sala estaba en silencio mientras Derek hablaba, pero era un silencio lleno de orgullo y esperanza. Esto era por lo que habían estado trabajando: la capacidad de no solo denunciar el racismo, sino también de inspirar cambios. Estaban marcando una diferencia, un pequeño paso a la vez. En los meses siguientes, no se detuvieron. Siguieron visitando negocios, hablando con los propietarios y compartiendo sus historias. Y cada vez que salían de un negocio, dejaban atrás las semillas del cambio. Lentamente, pero con seguridad, las prácticas discriminatorias en su área local comenzaron a desvanecerse. Las actitudes racistas estaban siendo desafiadas, no solo por el equipo de Jeremiah, sino por otros miembros de la comunidad que se habían sentido inspirados por sus esfuerzos. Una noche, Jeremiah se sentó en su escritorio, revisando los informes. Habían logrado llegar a casi todos los negocios en las localidades cercanas. La mayoría había hecho mejoras visibles y, en algunos casos, el cambio era notable. Se habían eliminado los carteles racistas, se habían reescrito las políticas de servicio al cliente y los miembros del personal habían recibido capacitación sobre diversidad e inclusión. Era un progreso real y medible. Pero Jeremiah sabía que no era suficiente. La lucha contra el racismo no era algo que se pudiera ganar en cuestión de meses. Era una batalla continua que requería atención y esfuerzo constantes. Y aunque habían logrado avances significativos en su propio vecindario, Jeremiah era plenamente consciente de que el problema se extendía mucho más allá de los límites de su ciudad. «Hemos hecho un buen trabajo», dijo Jeremiah, dirigiéndose a su equipo una tarde. «Pero esto es solo el comienzo. Hemos realizado cambios aquí en nuestra comunidad, pero todos sabemos que el mundo es mucho más grande que esto. El racismo todavía está ahí en lugares en los que aún no hemos tocado.
pero hemos demostrado que el cambio es posible. Los empleados asintieron, sus rostros llenos de una nueva sensación de determinación. Habían llegado tan lejos, y ahora estaban listos para ir aún más lejos. Jeremiah hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de continuar. No podemos arreglar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, una persona a la vez, una empresa a la vez. Entonces, tal vez, solo tal vez, esto crecerá, el cambio se extenderá, y un día miraremos a nuestro alrededor y nos daremos cuenta de que lo que comenzó aquí ha llegado a lugares que nunca pensamos que fuera posible. Los empleados intercambiaron miradas, sintiendo la enormidad de la tarea que tenían por delante, pero también la esperanza que la acompañaba. Sabían que el viaje no había terminado y estaban listos para lo que viniera después. En los años siguientes, el impacto de los esfuerzos de Jeremiah comenzó a extenderse hacia el exterior. La noticia de su misión se extendió a los pueblos vecinos, luego a las ciudades. Otras empresas comenzaron a comunicarse, pidiendo consejos sobre cómo podían implementar los mismos cambios. Algunos incluso solicitaron pasar por la misma experiencia encubierta por la que habían pasado los empleados de Jeremiah, queriendo sentir de primera mano el impacto del racismo para poder entender mejor cómo combatirlo. La empresa de Jeremiah se convirtió en algo más que una tienda minorista. Se convirtió en un símbolo de progreso, un faro para el cambio. Sus empleados, que antes no veían sus propios prejuicios, se convirtieron en defensores de la igualdad, capacitaron a otras empresas, hablaron en eventos y continuaron su misión mucho después de haber alcanzado el objetivo inicial. Años después, cuando Jeremiah miró hacia la ciudad que amaba, supo que el trabajo no había terminado. Todavía había focos de discriminación, todavía había áreas que necesitaban ser abordadas, pero también sabía que habían comenzado algo que no se detendría. Incluso después de que se fueran, las semillas del cambio que habían plantado seguirían creciendo, y con cada nueva generación, la lucha por la igualdad continuaría. Cuando el equipo se reunió por última vez, ahora, años después de su misión, Derek se puso de pie, hablando por todos. «Hemos recorrido un largo camino», dijo, con su voz llena de orgullo y humildad. «Y seguiremos adelante, porque lo que hemos aprendido es que el cambio no se detiene. Es un compromiso de por vida. Pero ahora, gracias a usted, jefe, sabemos lo que es posible». Jeremiah sonrió. «Juntos, hemos marcado la diferencia», dijo en voz baja, «y seguiremos haciéndolo paso a paso». No tenían todas las respuestas, pero tenían esperanza, y a veces la esperanza era suficiente para cambiar el mundo.